Hola, muy buenas tardes a todos. Em, Hoy vamos a tener una reflexión, un tema llamado el camino del intelectual. Y bueno, al hablar de intelecto, intelectual, de repente podemos asociar con una persona muy inteligente, de mucho conocimiento, aquellos pensadores, científicos, y bueno, o una persona que está estudiando, una persona que tiene un estudio universitario, una maestría, etcétera, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de, eh, de que todos nosotros podemos estar en un camino hacia la intelectualidad y no precisamente tiene que ver con todo esto que se nos puede venir a la mente en estos momentos. ¿Qué es intelectual? Bueno, lo intelectual está asociado con conocimiento, con inteligencia, y cuando hablamos de que alguien es intelectual, estamos hablando de un adjetivo, de una cualidad referente a personas que tienen una elevada inteligencia o un gran conocimiento. Es aquel o aquella persona que se preocupa por las cosas de alto entendimiento y que requieren mucho estudio. Así que estas son algunos conceptos de lo que es intelectual o alguien intelectual. Y no sé si a ustedes en alguna etapa de su vida les haya llamado la atención esto y haya sido como una meta o un objetivo, el ser intelectual. Yo siempre he admirado las personas que tienen mucho conocimiento, mucha facilidad de palabra, mucha conocimiento de cultura en general. Es muy interesante platicar con personas que son inteligentes, que puede decirse que son intelectuales. Y bueno, a mí siempre me llamó la atención aprender, conocer y poder llegar a tener esta habilidad del conocimiento, de la inteligencia y de la intelectualidad, y admiro a las personas que tienen esta característica, ¿no? No sé ustedes si les pasa lo mismo. Y bueno, ¿será que la intelectualidad está limitada a cierto tipo de personas? ¿Será que solamente son aquellos que estudian una carrera en la universidad? ¿Será que el tener un título es reflejo de que alguien es intelectual? Pues no, la verdad es que hay personas que puedan tener estudios universitarios y no los aprovecharon, y sus pláticas o su conocimiento es nulo a pesar de haber tenido muchos estudios. Y bueno, si nosotros comparamos o asociamos el desarrollo intelectual en nuestro mundo, pues está relacionado con todo esto que les menciono, ¿no? Pero saben que Dios está interesado en que nosotros seamos intelectuales, y Él desea que nosotros tengamos conocimiento, que tengamos sabiduría, que tengamos no solamente un conocimiento normal, sino un alto entendimiento, y que podamos ser esos estudiantes eficaces de qué, de su palabra. Y es que así como hay intelecto en el mundo, hay un intelecto mucho más apreciado al que todos nosotros tenemos o podemos llegar a alcanzar, que es la vida intelectual, hablando de una espiritualidad, o sea, ya hablando del área espiritual, de todas esas facultades que Dios nos dio. Él quiere que nosotros seamos hijos de Él, que tengamos elevada inteligencia y gran conocimiento, pero no solamente de las cosas del mundo, sino un conocimiento mucho mayor de entender en dónde estamos parados, qué es la vida, por qué tenemos lo que tenemos y hacia dónde vamos. Es un entendimiento mucho más profundo, y es un regalo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha puesto un camino para llegar ahí, para llegar a ser intelectuales en el ámbito que Dios desea que lo seamos. Ahora, no estoy diciendo que todo el estudio
que el conocimiento que podamos tener de cultura en general sea malo. Siempre es importante conocerlo, pero es aún más preciado lo que Dios nos quiere mostrar. Y bueno, nosotros podemos tener distintas lecturas, distintos libros en los cuales obtenemos conocimiento. Por ejemplo, yo tengo este libro de aquí que habla acerca de los hábitos y ustedes me podrán decir, bueno, es una lectura adecuada porque pues me está enseñando a mejorar mis hábitos saludables. Podemos tener lecturas muy interesantes como estos matinales que cada año tenemos y estos matinales nos dan reflexiones, nos dan lecturas que tienen que ver con Dios y su propósito en nuestra vida. También tendremos quizás otro tipo de lecturas de libros en nuestra casa, pero este no es el camino del intelecto que yo les estoy mostrando. El camino para la intelectualidad que Dios nos quiere dar es la Biblia, ¿sí? Y bueno, esta Biblia es diferente quizás a las que ustedes tienen en su casa. Puede ser una Biblia tradicional, puede ser una Biblia que le haya regalado a alguien, puede tener ya muchos años, puede ser nueva, pero lo más especial es lo que tiene dentro y el contenido que tiene, o sea, lo que nos dice la Biblia. Y bueno, debemos recordar que nosotros como seres humanos hemos nacido para vivir una vida mucho más elevada y noble de lo que nosotros conocemos, ¿sí? Nosotros a veces nos limitamos mucho con lo que es vivir aquí en la tierra. eh, Creces, te casas, tienes hijos, ves crecer a tus nietos y te mueres y ya, ¿no? Pero no, Dios nos ha creado con un propósito mucho mayor, mucho más allá de esta vida. Entonces Él quiere que nosotros vivamos una vida más elevada y más noble y que el periodo de nuestra existencia mortal, es decir, aquí en la tierra, es un periodo de preparación para la vida que va a ser una vida eterna. Y dice aquí que es para la vida comparable a la vida de Dios, ¿sí? O sea que si nosotros solamente anhelamos las cosas que vemos a nuestro alrededor que son normales, pues estamos limitando por mucho lo que Dios nos ha estado llamando a hacer y a prepararnos y a conocer, ¿sí? Una vida comparable a la de Dios. ¿Y qué creen? Que, bueno, a veces este conocimiento, o esta realidad de nuestra vida es muy limitada porque dedicamos muy poco tiempo a leer la palabra de Dios, a estudiar su palabra. Y resulta que es la palabra de Dios, la Biblia, el camino que nos va a llevar a fortalecer el intelecto. No son estos libros. Estos libros nos pueden aportar, ¿sí? Son libros que pueden ayudarnos en nuestro día a día. Dios le ha dado la capacidad de inteligencia a personas que escriben un libro y obviamente con discernimiento nosotros sabemos qué es bueno, qué es malo y hay que aprovechar pues los recursos que Dios da y la inteligencia que Dios brinda a otras personas. Pero la Biblia nunca va a ser sustituida por un matinal. El estudio de la Biblia nunca va a ser sustituido por escuchar un sermón. Y ahorita que está muy de moda el que podamos entrar al YouTube y ver sermones que la verdad aportan bastante a nuestra vida espiritual, pero nunca van a sustituir lo que nosotros podemos entender y aprovechar y comprender cuando nosotros nos convertimos en estudiantes y no solamente en lectores, sino en estudiantes de la Biblia, ¿sí? Y el estudiar la Biblia es lo que va a fortalecer el intelecto. Así que si ahorita estábamos como que preocupados de, bueno, es que yo ni estudié una carrera, o bueno, es que yo ni siquiera conseguí un posgrado, o bueno, es que yo ni he tenido tiempo para continuar con mis estudios, etcétera, y no vas a tener intelecto. Bueno, no me refiero a ese tipo de intelecto, me refiero a un intelecto mucho más especial. Y les voy a leer a continuación algunos textos del libro de Consejos para los Jóvenes de nuestra hermana Elena de White, donde nos hace referencia de la Biblia y de la importancia que tiene el estudio de la Biblia, ¿sí?
Dice aquí que si permitimos que la Biblia nos hable, nos enseñará lo que ninguna otra cosa puede enseñarnos. Ni un curso, ni un posgrado, ni un libro, ni el mejor autor, ni el mejor filósofo nos va a enseñar esto tan preciado. Pero dice nuestra hermana Elena de White, dice, pero ay, se espacia la mente en cualquier otra cosa, excepto en la palabra de Dios. Y esto qué real es, ¿no? Y lo digo por mí también. Dios conoce cuáles son nuestras luchas y nuestras batallas por estudiar la Biblia, ¿no? Y qué son esas cosas que están sustituyendo tristemente el tiempo que nosotros podemos dedicar a estudiar la Biblia. Y aquí puse algunos ejemplos, ¿no? Y ahora más que nunca, como siempre les he dicho en algunos temas, estamos súper bombardeados y de cosas que hacer y toda la tecnología, y todo que es muy fácil perder el tiempo, ¿sí? Y pues de repente sí nos ponemos quizás a leer un libro interesante, pero de muy poca importancia al momento de hablar de nuestra vida espiritual y le dedicamos mucho tiempo a cosas vanas o a cosas que no tienen el valor que la Biblia tendría, ¿sí? La literatura sin valor, las historias ficticias, pues son fácilmente devoradas, ¿no? Las novelas no tienen que ser solamente en Netflix o novelas en la televisión, o sea, hay libros que presentan una novela y que pues son historias interesantes y nos enfocamos mucho en esas historias y devoramos esas historias. En menos de una semana nos acabamos un libro si es que nos gusta leer o una serie, la vemos todas las temporadas en una semana. ¿Por qué? Porque mantienen nuestra atención y están bien entretenidos y hay historias de suspenso, trama, no sé, guerra, lo que les guste. Y pues todo eso nos quita el tiempo de lo más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos tesoros de verdad sagrada y permanecen descuidadas sobre dónde, sobre nuestras mesas. ¿Cuánto tiempo pasa nuestra Biblia por ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo de leer la Biblia. Y la verdad es que esto es algo natural porque nuestra naturaleza humana pues no quiere tener que ver con cosas espirituales, pero mucho más si se requiere de lectura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque suele pasar que sobre todo aquí en México no tenemos bien desarrollado el hábito de la lectura. Entonces, si el hábito de la lectura es difícil para muchos de nosotros, ahora leer de Dios, leer la palabra de Dios a veces es todavía se vuelve como más difícil y entonces la Biblia la dejamos en último lugar. Sí, el estudio de la Biblia, pues realmente a veces lo pasamos por alto porque de repente preferimos escuchar la matutina, ya ni siquiera la leemos, ya la escuchamos. Y escuchamos la matutina y escuchamos la lección, ya no leemos, ya no estamos con nuestra lección y con la Biblia, ¿sí? Bueno, la tecnología es buena, pero nos está quizás frustrando nuestro correcto estudio, ¿no? Y dice aquí que si se hiciera de la palabra sagrada la regla de vida, o sea, si fuera prioridad en nuestras vidas, refinará, elevará y santificará nuestra vida. O sea, habría más transformaciones, había más, viviríamos más la vida espiritual de manera que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas, de manera que podamos reflejar a Dios, de manera que podamos crecer en madurez, ¿sí? Y la pregunta es, ¿le prestaremos atención a la Biblia como este camino que nos lleva a la intelectualidad? Y saben que a veces, en ocasiones, es como que es que no entiendo la Biblia, no sé cómo leerla, este, es difícil para mí el lenguaje, eh, y podemos pensar que la Biblia no es para mí porque yo no tengo el intelecto para leer esta lectura que es bastante compleja. Podemos llegar a pensar eso. Pero ¿saben qué? Es la palabra de Dios y la palabra de Dios es para todos. Y la Biblia no solamente es un libro así nada más, es un libro inspirado por el Espíritu Santo, pero además es la misma palabra de Dios. Y al tú disponerte a abrir la Biblia, tú tienes ahí la compañía de Dios que te va a ayudar a entender.
Y aquí tenemos Salmo 119, 130, que dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento ¿a quién? Al letrado, al sencillo, al que tiene la intención de leer la Biblia como lo que es la palabra de Dios. Entonces quiere decir que será luz, quiere decir que será entendida por nosotros mismos, no, porque estará la fuerza de Dios, esa fuerza, o ese poder, ese milagro de Dios para que nosotros podamos entender lo que nos dice sus palabras. Así que es para todos, todo tipo de personas. De hecho, yo he sabido de personas que no sabían leer y que aprendieron a leer con la Biblia. Entonces, hemos escuchado muchos testimonios de cómo Dios hace milagros a través de su palabra, ¿sí? Personas que nunca tuvieron conocimiento de Dios y cómo de repente se ponen a estudiar y Dios les abre el entendimiento. ¿Por qué? Porque lo hacen con sinceridad. Entonces, eso no es un obstáculo. Si nosotros ponemos atención a los tesoros que hay en la Biblia y buscamos esos tesoros como si nosotros buscáramos, así como nosotros nos levantamos a trabajar todos los días que tenemos que generar ingresos, porque tenemos planes, porque tenemos que comer y con esa intención todos los días, con esa actitud lo hacemos. Si eso lo hiciéramos todos los días al abrir la Biblia y buscarla con esa intensidad, pues, ¿qué dice aquí? Que obtendremos ¿qué? Fuerza intelectual, conocimiento, entendimiento, comprensión, verás la vida de otra forma, ¿sí? Dice, es una fuerza intelectual que no se compara con lo que tú llegues a leer de la filosofía, de los autores más prestigiosos, perdón, de personas que el mundo admira. Tú vas a aprender mucho más y de una forma muy especial. Además de que cuando nosotros abrimos la Biblia y nos enfocamos en leer, vamos a tener ese trato con los patriarcas, ¿sí? Con los profetas que nos habla la Biblia. Y dice que el lector, o sea, nosotros, podemos movernos a través de escenas inspiradoras, ¿sí? Y ahorita vamos a recordar algunas escenas inspiradoras de historias que nosotros podemos leer aquí en la Biblia. Podemos entender a los profetas, podemos ver sus dificultades, podemos ver la responsabilidad de los patriarcas y ver y contemplar escenas inspiradoras como la creación del mundo y también contemplar a Jesús, ¿sí? El monarca del cielo, igual a Dios, que tomó la forma humana y realizó el plan de redención, que es en lo que es uno de los propósitos de la Biblia, ¿no? Que al final Jesús venga y pueda ser el Salvador, ¿sí? El héroe que nos da un sentido, que nos da una esperanza a la humanidad. Y ahí en la Biblia podemos ver todo eso y mucho más. Dice que hay tesoros escondidos, hay revelaciones, hay tanto por aprender, mucho más de lo que nosotros podemos ver en las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Que a veces nos maravillamos y decimos, wow, qué padre, y de repente vamos a la Biblia y leemos una historia, y decimos, híjole, no puede ser que pasara esto y nos imaginamos, pero resulta que las historias de la Biblia tienen un propósito, es Dios mismo hablándonos, dándonos un mensaje especial. Entonces aquí en la Biblia encontramos el desarrollo de una guerra espiritual que comenzó en el cielo y que tiene su culminación cuando Jesús viene, cuando derrota a Satanás y al final cuando se cumple ya el destino de Satanás, que es al final que va a ser destruido y nosotros vamos a ir con él. Ese es en resumen todo lo que podemos ver en la Biblia, un Dios hablando a la humanidad, un Dios amando a la humanidad, salvándolos de este conflicto, haciéndoles entender que estamos en un conflicto y que nuestro Salvador es Jesús y que debemos de formar parte del equipo de Jesús. Y también conocemos cómo va a terminar toda esta historia. Así que, pues, ¿no les parece algo muy interesante? ¿Sí? Es como la mejor novela bestseller, mucho más interesante y sobre todo con un valor mayor que cualquier cosa. Y bueno, en la Biblia podemos ver muchas historias, podemos conocer eh, cómo Dios ama a la humanidad, cómo Dios
le gusta la fidelidad, como Dios trabajó a través de profetas, ¿sí? A través de personas que obedecieron, sí, personas que tenían defectos y cómo Dios obró milagros. Y aquí vamos a ver algunas de las historias más destacables. Al azar las puse, ¿verdad? Porque hay muchísimas más, pero aquí tenemos, por ejemplo, a Eliseo cuando con el manto de Elías logra abrir el Jordán. Y de esta forma, las personas que estaban ahí, los hijos de los profetas, se dieron cuenta que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque Elías ya no iba a ser el profeta, él iba sabemos qué pasó con él, ¿verdad? Pero ahora Eliseo iba a tomar su lugar y de esta forma se manifestó que Dios estaba con él. Y vemos por acá a Daniel en una escena también muy impresionante, no sé, creo que es de las que más admiro y sobre todo el personaje, pero vemos cuando Daniel se mantuvo fiel a pesar del decreto que había, a pesar de que tenía enemigos que estaban conspirando contra él y lo que lo querían ver muerto. Él quiso seguir pues viviendo su fe y orando a su Dios cuando estaba prohibido y la consecuencia fue estar en el foso de los leones. Y aquí lo vemos en caricatura, pero imagínense la realidad. De repente vemos algunas películas y nos acercan un poco más a lo que pasó él, ¿sí? Él pues rápidamente pudo haber sido devorado de una forma atroz, de una forma fuerte por los leones, pero al final resulta que Dios le concede este milagro de salvarlo, de salvaguardarlo de estas bestias, de los leones feroces. Y podemos ver al rey, que es el rey Darío, me parece, el que estaba impresionado por lo que había pasado, porque a Daniel no le había pasado nada y al contrario estaba ahí con los leones, durmiendo ahí, acompañando a estos animales feroces y cómo a través de esto el rey decreta pues que el verdadero Dios es el Dios de Daniel, ¿no? Es una historia que me gusta mucho. Tenemos la historia también aquí, que es muy impresionante. A veces lo leemos y decimos, pues sí está bien, porque no sé, como que no no analizamos quizás toda la situación o quizás el Espíritu Santo no lo estamos invitando tanto y no nos está sorprendiendo, ¿verdad? Pero sí, hagan la prueba, oren y lean la Biblia y lean estas historias y el sentir va a ser muy diferente. Y vemos aquí a Rahab, cuando iba a ser, pues ahora sí que derrubada las murallas de Jericó, pero como Rahab ayudó a los espías, ellos le prometieron que su familia y ella iban a ser, pues no les iba a pasar nada, iban a salvarse si ponía o si colocaba este cordón rojo que podemos ver de la ventana, iba a ser una señal. Y efectivamente pasó que las murallas de Jericó se derrumbaron y la casa de Rahab, solamente ese pedacito quedó intacta y así se pudo salvar ella y su familia. Y bueno, si saben y conocen más la historia, este cordón rojo representa la sangre de Jesús y la marca de la salvación, ¿sí? De que si nosotros nos aferramos a Jesús, Él nos va a salvar, ¿sí? Y vamos a estar con Él por la eternidad. Entonces, esta historia también es muy interesante y les apuesto que si hiciéramos películas, si hiciéramos un libro de estas historias, serían bestseller y mucha gente diría, wow, qué creatividad del autor, pero en realidad son cosas que pasaron y que Dios nos las está poniendo aquí porque quiere que aprendamos de un Dios maravilloso, un Dios milagroso, un Dios que nos ama, ¿sí? Y podemos ver también aquí, recordar a Jonás. Esta historia creo que en el mundo tanto secular como espiritual pues es muy conocida el hecho de que él vivió dentro de un pez grande, no se dice exactamente que fue una ballena, pero por eso, como es uno de los peces más grandes, pues parece ser que sí lo era, pero bueno, vemos cómo Dios, pues es el dueño de todo y cómo Dios permite que él estuviera ahí en ese momento para reflexionar en lo que estaba haciendo y para por fin obedecer lo que Dios quería. Vemos otra escena que es impactante, que es cuando
Dios permite que el pueblo de Israel pase por aquí, junto con Moisés, obviamente, atravesando el mar Rojo. Y es una de las escenas más impresionantes. De hecho, hay películas de esto y no nos imaginamos, ¿verdad? Lo que fue para ellos pasar en medio del mar, atravesar el mar. Vemos cómo los enemigos los perseguían y justo se cierra el mar cuando ellos logran salvarse, ¿sí? Eso también es algo muy impresionante. Y por acá del lado derecho vemos el sufrimiento de los profetas de Dios, ¿no? Ellos fueron enviados por Dios para poder dar ese mensaje a las personas, para que se arrepintieran, para que supieran que si no se arrepentían de sus caminos, iba a venir eh, la destrucción, ¿sí? Y vemos aquí a un profeta que sufrió bastante, que es el profeta Jeremías, que de hecho él fue lanzado a una alcantarilla, a un lugar oscuro, profundo, sucio, frío, y ahí estuvo por un tiempo hasta que fue rescatado. Y también de Jeremías podemos aprender mucho y sobre todo ver que Dios no abandona a sus hijos. Cuando él decide hacer una cosa, él lo hace y él sabe el porqué de las situaciones. Tenemos también, aquí ya hablando del Nuevo Testamento, tenemos cuando Jesús resucita, cuando Dios resucita a Lázaro, y que la verdad es que esta historia y esta escena me impresiona bastante. Tiene, por supuesto, un mensaje muy especial. No vamos a detenernos tanto en cada historia, pero para que vean cuánto podemos sacarle a esas historias y cada vez que nosotros las leemos, Dios saca nuevas cosas para nuestra vida y de hecho también en las circunstancias que estemos las entendemos mejor o las entendemos de otra forma. Dios siempre tiene muchas enseñanzas con una misma historia. Y aquí pues mostró que Él es el que da vida, que la muerte es un sueño, que a pesar de que Lázaro era su amigo, Él esperó un momento para hacer este milagro por un propósito especial y debemos confiar siempre en lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Y sobre todo en que hay esperanza después de la muerte. Y bueno, acá de este lado, del lado derecho, vemos representado cuando Jesús estaba con sus discípulos, cuando estaban en una tormenta y estaban con mucho miedo. Y de repente Jesús aparece por ahí entre las aguas, calmando la tempestad y caminando sobre el agua. Invita a Pedro a que Pedro pues quiere sentir lo que está haciendo su maestro Jesús y se va también al mar y empieza a caminar, pero de repente le da como miedo, ve hacia abajo y le da miedo y se sumerge y entonces viene Jesús a rescatarlo. Y también es una gran lección, es también, aparte de una gran lección, es algo pues magnífico que una persona pueda caminar, ¿verdad? Que Jesús pueda caminar sobre el mar, pues sabemos que eso no lo podemos hacer nosotros, que Jesús es Dios y como es Dios, pues Él controla todo en este mundo. Él controló y quitó la tempestad. Y también otra lección que podemos tener es que nuestra confianza y nuestra fe debe ser Dios y no lo que nosotros hagamos, porque cuando dejamos de mirar a Dios es cuando nosotros nos podemos caer, pero también debemos recordar que Dios siempre va a estar ahí para rescatarnos. Entonces ya ven todas las lecciones que la Biblia nos da y bueno, la más importante es cuando Jesús da su vida por nosotros. Y de hecho, nos recomiendan mucho que estudiemos esta parte de la Biblia, porque siempre es bueno recordar todo lo que tuvo que pasar Jesús, todo el sufrimiento, el dolor que causa el pecado y nuestro pecado. Y cómo fue que Jesús cargó con todos nuestros pecados y culmina esto muriendo en una cruz, pero también tenemos el momento en el cual Él resucita y nos da esperanza y se cumple el plan completo. Y también sabemos lo que va a pasar. En la mañana estuvimos viendo que estamos ya en los días finales, que ya Jesús está por venir,
y que va a venir con sus ángeles y que tenemos descripciones en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, de todo lo que va a pasar. Y bueno, creo que son bastantes historias, bastantes escenas que si nosotros estudiamos una y otra vez, vamos a sacarles mucho provecho y mucho más conocimiento, ¿sí? Dice Elena de White que una vez que la mente haya abarcado las estupendas verdades de la revelación, no hallará más satisfacción en emplear sus facultades en qué, en los temas frívolos, o sea, en cosas vanas, ¿sí? En cosas que no permanecen. Cuando nosotros de verdad destinemos el tiempo en estudiar y en comprender todo esto que vimos, todas las historias, todo lo que Dios ha hecho con la humanidad, cómo Dios nos ama y el permitir que la Biblia transforme nuestras vidas, eso va a hacer que nosotros no nos detengamos ni desperdiciemos tanto tiempo en otras cosas, ¿sí? En frivolidades, en la moda, por ejemplo, qué es lo que está de moda ahorita, en cosas, en temas que no traen enriquecimiento a nuestra vida, ¿sí? Que no son temas que nos van a cultivar. Dice los que han tenido comunión con los poetas y sabios de la Biblia, ¿quiénes son ellos? Los que tienen comunión. Pues los que estudiamos la Biblia, ¿verdad? Ni siquiera tenemos que vivir en ese tiempo. Si estudiando la Biblia ya tenemos comunión con poetas y sabios de la Biblia. Entonces, a los que tengan esa comunión, cuyas almas han sido conmovidas por los hechos gloriosos de los héroes de la fe, saldrán de los ricos campos del pensamiento mucho más como puros de corazón y elevados de mente que si se hubiesen ocupado en estudiar a los más célebres autores seculares. Así que no desperdiciemos el tiempo, ¿sí? Busquemos en la palabra de Dios esa riqueza intelectual. Y es una invitación, siempre este versículo que leímos ya al inicio, es un versículo muy conocido porque nos invita a escudriñar las escrituras y escudriñar es estudiar, es todo lo que les decía, ¿no? Tomarnos el tiempo, orar para que Dios nos dé entendimiento, para que su Espíritu Santo esté presente mientras estudiamos y Él nos va a revelar nuestro fin, nuestro propósito, nuestra forma de vivir, las decisiones que debemos tomar, cómo vivir, cómo atravesar ciertos momentos. Podemos aprender de los personajes, de las historias, de las anécdotas. Y lo mejor es que ahí vamos a encontrar la vida eterna, ¿sí? No hay elixir de vida eterna. La Biblia es el camino, ¿sí? La Biblia, ¿por qué? Porque nos está mostrando al Padre, o sea, a Dios, a Jesús, cómo es y los planes que tienen para nosotros. Y la clave de la vida eterna es Jesús. Y para conocer a Jesús, ¿qué necesitamos? Leer su palabra. Entonces, aquí lo dice muy claro. La Biblia, todo lo que viene en ella, da testimonio de Dios, ¿sí? Entonces, sí está bien tener escuchar o ver sermones, está bien acudir a los sermones de la iglesia o conectarse por aquí, está bien tener nuestro matinal o leerlo, pero la Biblia y nuestro estudio de manera personal es lo que va a permitir que podamos tener ese conocimiento de Jesús de una forma completa. Y saben que no estamos solos en esto. Dice aquí que los ángeles están ¿dónde? Están junto al que escudriña, junto al que estudia las escrituras. O sea, cuando tú te dispones a estudiar la Biblia, oras y lo haces con un propósito sincero y te detienes a entender, a comprender, no es solamente leer rápido, sino es un estudio. ¿Sí? Cuando tú estudias, ten la certeza de que los ángeles de Dios están aquí al ladito, te están ayudando a que puedas comprender la Biblia. ¿Sí? ¿Y a qué más? A impresionar e iluminar tu mente. ¿Por qué nos da apatía entre tantos libros leer la Biblia?
¿Por qué nos da apatía? Bueno, porque nuestra mente no está impresionada por el Espíritu Santo. Está impresionada por otras cosas que nos distraen, que están chistosas, que es divertido, que son cosas de este mundo, pero debemos de priorizar en que Dios sea el que impresione nuestra mente y para eso está la Biblia. Dice, el mandato de Cristo dirigido a los discípulos tiene hoy para nosotros igual fuerza que entonces, ¿sí? Cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, Él nos lo dice hoy también. Sí, tendremos su apoyo espiritual al momento de estudiar su palabra. Dice también que por la contemplación de las maravillas del poder divino, la mente aprenderá la más dura y a la vez más útil de todas las lecciones. Que la sabiduría humana, fíjense muy bien esto, que la sabiduría humana, si no está ligada al infinito, o sea, a la eternidad, al cielo, y santificada por la gracia de Cristo, es que necedad, o yo diría también vanidad, ¿sí? Todo lo que nosotros podamos aprender aquí, si no tiene relación, no está ligado o nos ayuda con lo celestial, con lo que es eterno, es simplemente algo que no va a tener más importancia, es necedad. Entonces, aquí no dice que la sabiduría humana debemos desecharla, sino que es una combinación, ¿no? Dios nos va a ayudar con su sabiduría a poder tener esa mente distinta, una mente más parecida a la de Cristo. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel ya hablamos que fue un personaje que llegó a un lugar totalmente distinto, con dioses distintos, y él decidió mantenerse fiel. Él tomó una decisión sabia. Esta decisión sabia no provenía de él, sino provenía de haber conocido a Dios, de quererle servir, y él tuvo la disposición a mantenerse con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría de Babilonia y todas sus enseñanzas, ¿sí? Dice que el Señor dio a Daniel sabiduría y conocimiento porque él no quiso ser influido por ningún poder que se interpusiese entre él y sus principios religiosos. Y esa es la decisión que nosotros debemos tomar. Hay muchas cosas alrededor, hay muchas ideas, muchos principios, muchas cosas, pero nuestra decisión es mantenernos ¿qué? Fieles, ¿sí? Decidir por Dios y no dejarnos llevar por otras cosas. Dice, la razón por qué tenemos tan pocos hombres intelectuales de estabilidad y verdadero valor es que ellos creen hallar grandeza desligándose de dónde? Del cielo. Pero ya vimos que si nos desligamos del cielo, estamos solamente eh, favoreciendo la necedad, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ser hombres intelectuales, si queremos tener estabilidad y verdadero valor, entonces debemos de tener grandeza en sabiduría divina. Y todo lo que nosotros aprendamos, lo que nosotros leamos, tiene que estar relacionado o tiene que estar enfocado siempre en crecer espiritualmente y no en lo contrario. Si algo que nosotros estamos leyendo, estamos estudiando, le estamos dando tiempo, no edifica, no nos edifica y nos aleja de Dios y nos enfría espiritualmente, podemos entonces decir que ese no es el camino correcto. Nos estamos desligando del cielo. Así que debemos pedir la sabiduría. Dice que el Señor da sabiduría a quien se la pida. ¿Sí? ¿Por qué? Y de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Aquí en Consejos para los Maestros dice que antes que los hombres puedan ser verdaderamente sabios, deben comprender que dependen de quién, de Dios, y deben estar henchidos de su sabiduría. Dios es la fuente tanto del poder intelectual como del espiritual. Los mayores hombres que han llegado a lo que el mundo considera como admirables alturas de la ciencia no pueden compararse con quién. Por ejemplo, con el amado Juan o el apóstol Pablo. La más alta norma de virilidad se alcanza cuando se combina el poder intelectual
con el poder espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar, ¿no? A lo que nosotros debemos apuntar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro estudio, a crecer intelectualmente en Dios, pero también a la par espiritualmente. Y ese es pues la finalidad, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo intelectual. Y bueno, los que profesan amar a Dios, que creo que somos nosotros. Aquí nos incluían nosotros, ¿verdad? Nosotros profesamos amar a Dios, por eso estamos aquí, ¿sí? Y queremos reverenciar las cosas que son sagradas. Ese es nuestro deseo. Pero, ¿qué pasa aquí? O sea, si decides amar a Dios y enfocarte en lo sagrado, pero dejas descender la mente en cosas superficiales, en cosas irreales, ¿qué pasa? ¿Dónde nos colocamos? En el terreno de Satanás. Entonces Dios nos recomienda que nos enfoquemos en estudiar la Biblia porque ahí vamos a encontrar la naturaleza de Dios, su majestad, y Él nos va a revelar en su palabra todo lo que necesitamos para que esas facultades que Dios nos ha dado sean elevadas al máximo. Y entonces evitemos esa arrogancia, el orgullo y las actitudes que no provienen de Dios, ¿sí? Y aquí quiero resaltar lo siguiente. No estoy diciendo que neguemos o que nos alejemos de conocer acerca del mundo en que vivimos, ¿no? Nosotros podemos tener también otro tipo de conocimientos de biología, de lo que es la astronomía, podemos conocer acerca, por ejemplo, de la psicología, tenemos interés en eso, sí, o sea, podemos conocer porque Dios también nos invita y nos da inteligencia para nosotros poder estudiar otras áreas, siempre y cuando no nos desvíen de las cosas celestiales, de lo que es eterno. Como les decía, una buena forma de darnos cuenta que algo está mal es cuando nos afecta nuestra espiritualidad, ¿sí? Podemos estar decidiendo ver un programa de televisión que pueda tener las mejores intenciones, pero eso nos hace o nos quita tiempo con el estudio de la Biblia o estamos ya pensando otras cosas que no son de acuerdo a lo que Dios nos pide, pues ahí este, tengo que identificar esos sentimientos y esto que está pasando y entonces decidir por Dios, ¿no? Y a veces hay que dejar de lado esas cosas, ¿sí? No estoy en contra de la cultura en general, de estudiar, de conocer, sino de que tengamos un equilibrio, pero que demos más importancia a las cosas espirituales y que nos enfoquemos más en leer la Biblia. Y así como esta imagen, podemos ver que, pues, como les decía, vivimos en una guerra espiritual, ¿no? Y si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios y estudiamos la Biblia, conocemos a Dios, cómo trabaja, cómo actúa, y estamos conscientes de que el enemigo de Dios también nos va a estar quizás acechando y a veces tentando, pero permanecemos firmes en el estudio de la Biblia, esto va a actuar como un escudo. Todos esos dardos que nos manda Satanás de muchas formas, que puedan ser ideologías, conocimientos, nuevas formas de vida, muchas ideas de este mundo, pues no nos van a llegar a dañar, no nos van a atravesar, porque nosotros nos vamos a permanecer en la palabra de Dios. Y bueno, para finalizar, vamos a leer este versículo que se encuentra en Hebreos 4:12 que compara Dios a su Biblia, la palabra de Dios, con una espada. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Sí, esto que está aquí tiene vida. Si no es solamente un libro cualquiera, no importa si es viejito, si está dañado, no importa el estilo que sea, pero para Dios es algo que utiliza para comunicarse con nosotros, para transformarnos, y es viva y es eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí.
cómo darnos cuenta, cómo tener mejor discernimiento, cómo tener sabiduría, cómo tomar las mejores decisiones, cómo fortalecerme cuando estoy eh, triste o cuando espiritualmente no estoy bien. Bueno, vamos a la palabra de Dios y ella va a actuar como esa espada y nos va a ayudar a saber qué está mal, qué está bien. Si dice aquí que como una espada cortante que separa coyunturas y tuétanos, los claros principios de la palabra de Dios disciernen entre buenos y malos pensamientos, entre motivos correctos e incorrectos. ¿No es esta la sabiduría? ¿Les gustaría tener esa sabiduría, ese discernimiento, esa certeza de que vamos por buen camino, ese intelecto? Pues bueno, la palabra de Dios tiene esa fuerza, ese poder. Así que el camino para el intelecto, pues resulta ser el estudio de la Biblia como la palabra de Dios. Así que vamos a hacer cambios en nuestra vida si es que hemos dejado por un lado el estudio de la Biblia, el estudio de su palabra, y vamos a mejorar nuestra lectura, nuestros hábitos día con día. Quizás tengamos que organizarnos mejor, dedicar tiempo especial, pero hagámoslo ahorita, que es el momento, porque ya estamos viviendo los días finales y entonces queda poco tiempo. Aprovechemos este tiempo que queda para fortalecernos espiritualmente. Que Dios les bendiga.